Vamos a iniciar con nuestra segunda clase de historia del cristianismo. Tenemos que hacer un recuento de cómo hemos plasmado la historia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar los imperios que estuvieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, toda la profecía escatológica de Daniel 2 y Daniel 7, para tener un panorama completo de qué es lo que estaba sucediendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una breve cronología, solamente para traer a memoria. En el año 605, Babilonia conquista Jerusalén. En el año 539 a.C., el Imperio Medio Persa conquista Babilonia. En el año 334, Alejandro Magno, por parte del Imperio griego, conquista a los persas. Alejandro Magno muere en el 323 al no tener él un descendiente legítimo. Todo el imperio que él había conquistado queda a cargo de sus generales. Tomamos dos grupos de esos generales, que eran los seleucos y los ptolomeos. Vamos a recordar que Pompeyo conquista en el año 63. Antes de eso, en el 167, Antonio Epífanes profana el templo, cumpliendo la profecía de la abominación desoladora. Y llegamos a dejar bien en claro cómo estaba la situación política y religiosa en ese tiempo. Tenemos que recordar que a causa de la conquista de Alejandro nos dejó todo el Mediterráneo con una mezcla de religiones y de culturas que se llama helenismo. Cuando el Imperio Romano conquista todo lo que Alejandro Magno había conquistado, ellos, con tal de unificar todo el Mediterráneo, hacen igual una mezcla que se llamó el sincretismo, pero ellos aparte pusieron el culto al César. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está en esta tierra, todo lo que es Palestina, el área donde su ministerio terrenal fue desarrollado, él estaba rodeado de muchas religiones, estaba rodeado de muchas creencias por parte de los griegos, por parte de los romanos, y recordemos que también el grupo israelita, los descendientes de Abraham, se habían dividido. Recordemos también que a causa de la dispersión de la diáspora, estaban todos regados por el Mediterráneo. Con ese panorama vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy, que la vamos a enfocar primeramente y la vamos a llamar en la misión a los gentiles. El área de Palestina, en donde más se desarrolló esto, fue en el área de Judea, Samaria, Galilea y Perea. Para nosotros poder avanzar y poder profundizarnos con el tema de los gentiles, tenemos que entender muy bien el significado de esta palabra. No la tenemos que tomar superficialmente, porque si la tomamos superficialmente vamos a tener el riesgo de dar una mala interpretación a los textos que lleven esta palabra. En el original griego, koine, etnos, que significa específicamente alguien foráneo, alguien que no es judío, gentil, nación o pueblo. Y para esto le voy a pedir que vayan a sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 10, verso 34. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí la palabra nación es la palabra etnos. En el Antiguo Testamento, en el original hebreo,
La palabra traducida es la palabra goy, que significa nación extranjera. Toda nación que no es perteneciente al pueblo de Israel, y esto lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferreseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esta palabra es la que estamos estudiando, la palabra goy, que traducido es naciones. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes están escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita en griego koiné. Y la traducción de hebreo al griego koiné es la palabra Helen, G-E-L-E-N, que significa heleno o griego, habitante de Helas, persona que habla griego, específicamente un no judío. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Está utilizando esta palabra, Helen. Esa palabra era usada por un judío para referirse a una persona no judía. Incluso en Isaías 1:4, cuando dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, cuando dice, oh gente, está usando esta palabra en hebreo, goy, que se traduce Helen. Se está refiriendo a alguien que no adora al único Dios vivo y verdadero. La palabra gentil la vamos a poder resumir fácilmente en una persona que no adora al único Dios vivo y verdadero. Ok, vamos a empezar con la misión a los gentiles con Romanos 1:16. Uno que me lea Romanos 1:16 y otro Hechos 3:26. Fuerte, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok. Dice que no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí nos hace una especificación, al judío primeramente y también al griego. No es que el plan de Dios haya fallado. Unos dicen que el plan de Dios era para los judíos, pero como los judíos no quisieron, por eso se fue a los gentiles. No, el plan de Dios no falló. Fue primero para los judíos, pero después fue para todo aquel que crea en Él. Hechos 3:26. ¿Quién nos lee Hechos 3:26? A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ok, se está refiriendo al pueblo judío. No sé si recuerdan a la mujer Sirofenicia. Vamos a Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pareciera que nuestro Señor Jesucristo está haciendo un rechazo, o pareciera que le está hablando despectivamente a esta mujer. Está aclarando que primeramente viene a los hijos, al pueblo de Israel, y después a los demás. ¿Está bien? No erró el plan de Dios. Génesis 26:4 da la promesa a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y a todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hechos 3:25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la bendición no viene, es única y específicamente a la nación de Israel. El pacto con Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham, no es únicamente a la nación de Israel. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vamos a tener un gran error de interpretación si nosotros pensamos que hay una bendición actualmente para Israel muy alejada de la bendición que es para nosotros como pueblo cristianos. Terrenalmente, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto dicócomo, un pacto doble. Hay unas promesas a cumplir terrenales para el pueblo de Israel, y hay unas promesas a cumplir para todos nosotros, la promesa de la simiente, la cual es Cristo. Estas promesas que se sellan con un pacto, el cual Dios hace con Abraham, porque el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre, el que pactó con el hombre. El primer pacto requiere el cumplimiento del pueblo. Es decir, es un pacto condicional, terrenalmente hablando. Y el pacto celestial es un pacto incondicional. El pacto que hace Dios con Abraham, de la simiente, la cual es Cristo, es un pacto incondicional. Nada ni nadie iba a detener la promesa que Dios le había dado para redimir al ser humano que creyera en la persona de Jesucristo. El pacto condicional que hace Dios con Abraham, si el pueblo de Israel hacía algo, merecía lo que Dios le había establecido. Por lo tanto, cuando se cumplen estas promesas, en el tiempo que se manifestara la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que se cumplen, ya no hay una división. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Se rompió la pared intermedia que dividía. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene
y muere, entrega su vida en la cruz del Calvario, cuando la ira de Dios recae sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, toda esa ley queda abolida en la gracia de Dios. Acuérdense que el Señor le dijo a los fariseos en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pueblo es unido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, teniendo bien en cuenta la unión que hay del pueblo de Israel y los creyentes, porque la promesa que es Cristo, no solamente era para los judíos. Miren, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, si ustedes checan bien las escrituras, él llega primero a las sinagogas. Él tenía bien en mente que el cristianismo no era otra religión. Era el cumplimiento de los pactos de la promesa que le había hecho Dios al pueblo de Israel. Ok. En Hechos capítulo 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo, viene el primer sermón de Pedro. Recordemos que los que estaban escuchando ese sermón eran personas de la diáspora. El cristianismo empieza a fundamentarse, empieza a haber una comunión entre judíos que habían abrazado la esperanza del Mesías. Acuérdense que hubo un cierto roce porque no atendían a las viudas de los griegos. Acuérdense que tienen que ordenar a 7 diáconos. Entre ellos está Felipe. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, del 5 al 8. Los apóstoles aún estaban ahí. Las personas que recibieron el mensaje en el libro de Hechos, capítulo 2, empiezan a compartir el evangelio. Felipe sale, comparte el evangelio. Recuerden que él tiene un encuentro en Hechos 8, capítulo 9. No sé si recuerdan el encuentro que tiene con el mago. Que este mago tenía a todas las personas maravilladas. Y cuando llega Felipe y le habla al pueblo de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que este hombre creyó. Recordemos que los demonios creen y tiemblan. La misma Escritura afirma que después de esto, cuando llegan los apóstoles y empiezan a imponer manos, y este hombre ve el derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas, él ofrece dinero a cambio de ese don. Yo quiero hacer un poco de hincapié en esto y quiero aprovechar este pasaje. Este hombre era una persona que había sido bautizada. Una persona que estaba entre los conversos, entre la congregación. Pero no quiere decir porque se haya bautizado y porque haya estado entre los conversos, quiere decir que verdaderamente era una persona que se había arrepentido de sus pecados. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Eso lo tenemos que tener bien en mente. El que nosotros tengamos bien en mente eso va a derrumbar muchos conceptos, muchas ideas, porque luego vamos a una iglesia y decimos, es que el pueblo de Dios está bien mal. No tenemos que decir que sea específicamente el pueblo de Dios. Pueden estar en una iglesia, pueden congregarse en una iglesia, pueden tener el dialecto de una persona cristiana. Puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, pero no quiere decir que sea converso. Cuando nosotros tenemos eso a la mente, no estoy diciendo que vayamos por la vida pasando por congregaciones y juzgando a las personas si son o no son cristianos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener el discernimiento y el entendimiento que no todas las personas
que lleguen a una congregación, que lleguen a una iglesia, que les hayan hecho repetir una oración de fe, sean cristianos. ¿Ok? Después de esto Felipe va y le predica al eunuco, Hechos 8:30. Y después de eso viene un personaje que todos conocemos, y es el apóstol Pablo, el misionero, el hombre de Dios, el hombre que Dios levanta, el hombre que Dios decide levantar. Vamos a ver muy brevemente, algunos datos importantes del apóstol Pablo que nos van a ayudar para interpretar las escrituras y para conocer cómo se desenvolvió la historia de la iglesia. Tenemos que ver de qué tribu era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según Filipenses 3:5, era de la tribu de Benjamín. Algunos dicen que el apóstol Pablo fue soltero. Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. La escritura dice que el apóstol, en ese tiempo, Saulo, dio su voto. Una persona que pertenecía al concilio tenía que haber contraído matrimonio. Lo más probable es que el apóstol Pablo era viudo. Es lo más probable, no lo podemos asegurar, no nos vamos a pelear si fue casado, si no fue casado. Solamente tenemos que tener esos datos. En Hechos 8:1 también dice que dio su voto. Cuando él habla de los problemas matrimoniales en 1 de Corintios 7, él deja muy claro eso. Lo más probable que el apóstol Pablo era un miembro del concilio. Este concilio constaba de 71 miembros. Las reuniones que hacían se sentaban en un semicírculo y los jueces se sentaban en las bancas. Y en el piso había 3 lugares. El primero hasta enfrente era para los distinguidos o los más sobresalientes. El segundo para las personas miembros de más experiencia, y el tercero para los nuevos. Lo más probable que el apóstol Pablo haya sido de los más destacados. Vamos a Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo más probable que el apóstol Pablo avanzó. Recuerden que él era discípulo directo de Gamaliel. Él tuvo uno de los mejores maestros. Y lo más probable que él avanzara rápidamente. Los miembros, aparte de tener como palancas, por decirlo así, porque sí, en la escritura vemos que la mayoría era familiar, se respetaban mucho por el conocimiento que ellos tenían. Lo más probable que el apóstol Pablo era una persona con mucho conocimiento. Este hombre fue perseguidor. Esa persecución que él desató al pueblo cristiano, la tenemos que mentalizar en 2 partes, en 2 etapas. Tenemos que ver cómo estaba el corazón del apóstol, cómo se fue desarrollando digámoslo así, su ministerio como perseguidor, porque él al ser un amante de la ley, él pensaba y él tenía muy en claro que los cristianos eran unos herejes. Para ellos todavía el Mesías no había venido. Pensaba que le daba culto a Dios, que adoraba a Dios con esa persecución. ¿Por qué digo que tenemos que dividir en 2 esta etapa de persecución? Porque tenemos que conocer el carácter del apóstol Pablo. Hechos 8:3 dice: Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él se dedicó mucho a hacer esta persecución. Se cree que aproximadamente había 480 sinagogas dentro del territorio. ¿Por qué había tantas sinagogas? Porque si había 10 personas que estudiaran
10 hombres del pueblo de Israel que quisieran estudiar las escrituras. Mientras completaran ellos el número de 10, podían armar una sinagoga. Esto lo toman ellos de Génesis 18:32, donde Dios le dice a Abraham que si hubiera 10 justos. Las sinagogas tenían 3 modalidades de castigo. Una era de reprensión, ellos le llamaban Nesifá, que era una semana de castigo, una semana que se le prohibía juntar con el demás pueblo. El segundo era exclusión, Nidui, que era un mes, eran excluidos de la sinagoga durante un mes. Y la tercera era excomunión o eran expulsados, esto le llamaba el Jerem, cuando la persona era expulsada de la comunión judía. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 9:3, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, está en mente estos castigos, está en mente esta separación. También los judíos castigaban físicamente cualquier anomalía ética o herética dentro de sus prácticas. ¿Sí? Esto lo podemos ver muy claro en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Está hablando el apóstol Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y luego dice en el verso 24 del capítulo 11, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. El apóstol Pablo, al estar predicando, fue tanta su convicción que él tenía muy en cuenta que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios y no le importaba pasar por hereje. Pero no porque no le importaba pasar por el eje, el pueblo judío iba a permitir que alguien estuviera promoviendo algo que iba en contra de sus leyes. Quiero ser muy específico en esto, porque los judíos que no abrazaron el cristianismo, ellos no consideraban que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, por lo cual cualquiera que predicaba, estoy hablando de judío, cualquier miembro de la sinagoga que predicaba el nombre de Jesucristo, era expulsado. En los evangelios lo deja muy claro. Y tenemos que ver la segunda etapa como perseguidor. En el capítulo 9 dice la escritura, Pablo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese celo lo llevó a un odio por el mismo cristianismo. Ese odio es manifestado en su dedicación. Él fue quebrantado. El Señor lo humilló totalmente, lo llama y lo humilla. Y él llegó a sentir culpa por lo que llegó a hacer. Él llegó a entender el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramado. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa cuando el apóstol es llamado. Recordemos que va camino a Damasco, él pide cartas, porque debido a la diáspora, cuando el pueblo de Israel se dispersó por todo Mediterráneo, debido a esa dispersión, había una regla entre las sinagogas. La regla era fácil y sencilla, cada quien arregla su problema. Es decir, no podía venir otra sinagoga y arreglar el problema de aquella sinagoga. Es por eso que el apóstol pide cartas. El Señor lo llama al ministerio. Tenemos que resumir el ministerio del apóstol Pablo brevemente, porque profundizarnos en la teología de Pablo, sería meternos aparte del libro de Hechos, meternos casi a la mitad del Nuevo Testamento, porque 13 de las cartas que están en el Nuevo Testamento son escritas por él. Hebreos no lo podemos contar porque no deja muy conciso que fuera él. Algunos dicen que sí, otros dicen que fue Apolos, pero no nos vamos a meter en problemas. Haya sido Apolos o haya sido Pablo, fue inspirada divinamente y eso es lo que a nosotros nos debe de importar. ¿Está bien?
Para resumir el ministerio del apóstol Pablo, lo vamos a resumir con Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, 15 dice, el Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Es decir, Dios lo escogió, Dios lo llamó para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, coma, y de los reyes, coma, y de los hijos de Israel. El ministerio del apóstol Pablo es para los gentiles, para los reyes y para los hijos de Israel. Es decir, es para el pueblo de Israel, para el pueblo que adoraba al único Dios vivo y verdadero, y para el pueblo que no adoraba al único Dios vivo y verdadero. Y de hecho, él va, si ustedes ven los últimos capítulos, a partir del capítulo 21 en adelante, el apóstol Pablo le predica a reyes y emperadores. Hechos 9, 12 y 13. El Señor le dice a Ananías lo que sí o sí tenía que pasar. Y su respuesta de Ananías es, Señor, ¿pero qué no sabes quién es? Él ha perseguido a la iglesia. Ya me imagino el siguiente versículo, hubiera contestado el Señor, ¿en serio, Ananías? ¡Qué bueno que me dices! Acabas de librar al pueblo cristiano de lo que podía hacernos este hombre. Gracias, Ananías, por especificarme las cosas. No, hermanos, el Señor sabe todo. Nosotros tenemos que aterrizar eso a nuestras vidas, de que nunca hay que cuestionar lo que Dios hace o Dios dice. No hay que cuestionarlo ni en lo más mínimo. Porque si lo cuestionamos como lo cuestionó Ananías, no es porque nosotros seamos más sabios, porque aquí Ananías terrenalmente podría decir, oh, sí es cierto, Ananías, pues es un perseguidor. No, el Señor tenía todo bajo control. Si él da esa excusa es porque tenía miedo. ¿Se imaginan quién era el apóstol Pablo? Por eso vimos todas sus características. Era un hombre letrado, con mucho conocimiento, que no era fácil de doblegar. Era un hombre que él creía que estaba íntegramente haciendo lo correcto. Era un hombre celoso de la ley. Si a eso le sumas los versículos que leímos, que él ya respiraba odio contra los cristianos, y le suman los versículos que leímos que dice que él entraba a las casas y los sacaba. Si muchas personas están frente a un medio pastorcito y les tiemblan las rodillas, ahora se imaginan con el apóstol, un hombre duro, un hombre fuerte. Tenemos que equilibrar el carácter cristiano, porque nosotros pensamos que un carácter cristiano, pensamos que una persona humilde es una persona que siempre anda agachada y doblegada, y esa no es la humildad de la que las escrituras hablan. El apóstol Pablo, cuando ve que el apóstol Pedro está de hipócrita, va y lo confronta como es. El apóstol Pablo no se andaba con cosas. Lean sus cartas. Su ministerio era duro. Estar ministrando la palabra de Dios correctamente requiere de carácter. Porque a nadie le va a gustar que te digan arrepiéntete. Arrepiéntete de tus maldades. Nuestro apóstol escribió 13 de las epístolas, y vamos a ver dos cronologías. Vamos a ver una cronología muy breve de lo que ocurrió desde el año 30, porque nos quedamos en la cronología de nuestro Señor Jesucristo hasta la persecución de Nerón. En el año 30, según los eruditos, es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el Pentecostés. En ese tiempo estaba como emperador Tiberio, que él estuvo desde el año 14 después de Cristo al año 37. En el año 36 fue el martirio de Esteban. Entonces la conversión de Saulo fue aproximadamente en el año 37, cuando estaba como emperador Calígula. Calígula estuvo de emperador del 37 al 41. La primera misión de Pablo
entonces sería en el año 45 al 54, cuando estuvo de emperador Claudio. La expulsión de los judíos en Roma y la segunda misión de Saulo fue en el año 50. Pablo entonces estuvo en Corinto el año 51 y la tercera misión del apóstol sería en el 53. El arresto de Pablo en Jerusalén y prisión en Cesarea sería en el 58. Nerón es emperador en el 54 al 68. El traslado de Pablo como prisionero a Roma, que lo podríamos nombrar como un cuarto viaje misionero, porque él estaba muy consciente que iba a predicar la palabra, sería el 60, y la persecución de Nerón sería a partir del 64. Ahora vamos a hacer otra breve cronología de los viajes misioneros. Para tenerlos en cuenta no nos vamos a profundizar porque nos llevaría mucho tiempo y queremos avanzar. Ok, a ver, vamos a Hechos 13. ¿Quién me lee Hechos 13? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, y Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ok, así empieza. Así empieza el ministerio misionero del apóstol Pablo. Primer viaje. El primer viaje está en Hechos del 13 al 14. En Antioquía reciben por primera vez el nombre de cristianos. Antioquía es el punto de partida para evangelizar. Si se dan cuenta, primero la escritura nombra a Bernabé y Pablo, y después nombra a Pablo y a Bernabé. Es decir, en algún momento el apóstol Pablo, su mismo carácter, su mismo amor lo impulsó y lo llevó a adquirir jerarquía. El apóstol Pablo en ese tiempo fue cuando escribió la carta a los Gálatas. De ahí vamos a encontrar Chipre en el capítulo 13, verso 4 al 12, Antioquía de Pisidia 13, del 13 al 52, Ícono del 14, del versículo 1 al 7, Listra y Derbe, capítulo 14, verso 8 al 23. El segundo viaje misionero, recordemos que se separa el apóstol Pablo y Bernabé, y el apóstol Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos, el que antes había abandonado la misión. De hecho, ahí hubo un pequeño problema porque el apóstol Pablo no quiere a Marcos. Posteriormente, las escrituras nos dan referencia que después Pablo y Marcos empiezan a trabajar juntos. Marcos fue el que escribió el Evangelio según San Marcos. Lo vamos a encontrar en Hechos 15, del 36 al 41 y el capítulo 16 al 18. Pablo tiene una visión donde alguien le pide socorro en Hechos 16, 9. Recuerden que cuando él llega a Atenas, él hasta cita filosofía griega. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Hechos 17, 28. Eso nos quiere decir que el apóstol Pablo no solamente conocía perfectamente las escrituras, sino conocía también toda la filosofía griega. Él tenía un entendimiento, era un estudioso, era una persona que conocía. Asia, capítulo 15 del 40 y 16 del 1 al 10. Filipos del 16 al 10. Capítulo 16 del 11 al 40. Tesalónica y Berea, capítulo 17 del verso 1 al 15. Atenas 17 del verso 16 al 34. Corinto
18 del 1 al 17 y Antioquía capítulo 18, verso 18 al 22. Hubo un gran fruto, obvio en todas las misiones hubo un fruto muy bueno de establecer, de adoctrinar, de enseñar. Y aquí en este segundo viaje misionero, específicamente en la iglesia de Corintios, hubo un fruto con respecto a hermanos que siguen teniendo comunicación. Está Crispo en Hechos 18:8, está Estefanas en Primera de Corintios 16:15, está Fortunato en Primera de Corintios 16:17, está Caico en Primera de Corintios 16:17, está Erasto en Romanos 16:23, Gallo Primera de Corintios 1:14, está Tercio en Romanos 16:22, está Cuarto en Romanos 16:23, está Sósteres en Primera de Corintios 1:1, Chloe en Primera de Corintios 1:11 y Febe en Romanos 16:1. Los hermanos tenían más hambre de Dios, más hambre de predicar la palabra, más hambre de que todos conocieran la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tercer viaje se divide en varias fases. La fase donde van a Efeso, donde trabaja durante 2 años, la fase de Macedonia y Corinto, el largo viaje de regreso a Jerusalén. En este viaje su principal colaborador fue nuestro hermano y pastor Timoteo, nuestro joven ministro. Y la cronología de este tercer viaje empieza desde Hechos 18, del 23 al 28, y Hechos 19 y 20. Acuérdense que este tercer viaje fue más pastoral. Pasó por Asia Menor, capítulo 18, del 23 al 28, Efeso 19, del 1 al 40, Corinto y Macedonia, del 20, del 1 al 5, Troade 20, del 6 al 12, Mileto 20, del 13 al 38, Cos, Rodas, Fenicia, Chipre, Siria, Tiro, Cesarea, Jerusalén. Al capítulo 21 es cuando llega a Jerusalén. Del capítulo 21 hasta el final del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo está frente a diversos reyes. Al principio, por ejemplo, la Reina Valera trae títulos al principio. Como títulos añadidos por el ser humano, no le ponen cuarto viaje. Pero en sí, el que el apóstol Pablo fuera a Roma, lo vamos a tomar como un cuarto viaje, porque fue a una misión. El cuarto viaje entonces de Hechos 21 al 28, cuando ya de Jerusalén lo llevan a predicar a Roma. Bueno, lo llevaban preso, pero él iba dispuesto a predicar. Él apeló a César. De Cesarea a Creta, capítulo 27, del verso 1 al 13, la tempestad está en el capítulo 27, del 14 al 38, el naufragio está en el capítulo 27, del 39 al 44, la isla de Malta está en el capítulo 28, del 1 al 10, y la llegada a Roma en el capítulo 28. Y esto sería un muy breve resumen de los viajes misioneros del apóstol Pablo, solamente para que tengamos en cuenta la cronología con más tiempo. Espero que ustedes le den una leída. Es muy interesante cuando vamos comparando lo que nos va relatando el libro de Hechos con lo que el apóstol Pablo va relatando en sus cartas. Cuando nosotros equilibramos los viajes misioneros que son relatados en el libro de Hechos y lo comparamos con lo que está escrito en las cartas que él mandó, nosotros vamos a tener un panorama muy amplio de interpretación, tanto para las cartas que mandó el apóstol Pablo, tanto para lo que estaba sucediendo en los viajes misioneros. Es por eso que esta cronología muy breve les va a servir como base de interpretación. Ok,
el apóstol Pablo predica el evangelio, el apóstol Pablo está de misionero y empiezan ya los conflictos con el Estado. Los judíos pensaban que el cristianismo era prácticamente una secta judía. Ellos pensaban que debido a la infidelidad del pueblo de Israel que había tenido durante toda la historia, recordemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo infiel, nunca fue un pueblo fiel a Dios. Cuando estaba oprimido por el Imperio Romano, ellos pensaban que era debido a su infidelidad. Su rebeldía hacia Dios había traído como consecuencia esa opresión, porque ya lo habían vivido muchas veces. Entonces ellos pensaban que estaban en Roma oprimidos a causa de su desobediencia. Entonces cuando empieza el cristianismo, ellos creen que a causa de esa nueva herejía, ellos iban a traer más consecuencias. Ellos pensaban que el cristianismo, porque el cristianismo, recordemos que los primeros que lo abrazaron fueron judíos de la diáspora y algunos judíos que vivían en la región de Judea. Entonces ellos pensaban que al ser una nueva secta, iban a tener más castigo. Herodes Agripa fue rey en el 44 después de Cristo. Fue de las primeras persecuciones. Recordemos aquí que en Hechos 12, cuando Jacobo, el hijo de Zebedeo, Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, fue de las primeras persecuciones. Y los judíos, la misma escritura dice que los judíos les agradaba esto. En Hechos 12:13 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, etcétera, etcétera. Vamos a tener una historia de 250 años de la primera persecución del imperio. Nerón nació en el año 37 después de Cristo. Fue padre de Cneo Dominicio y su madre fue Agripina. Su padre se dice que fue el cónsul Cneo Dominicio Ainobaldo. Vamos a relatar brevemente para finalizar la historia de Nerón, la primera persecución. Agripina era una mujer muy mala, una mujer ansiosa de poder. Ella se casó con su tío, el emperador Claudio. Agripina era bisnieta del emperador Augusto y se casa con su tío. Su tío Claudio ya tenía 2 hijos y Agripina ya tenía, cuando se casa con el emperador Claudio, ya tenía a Nerón. Historiadores como Tacinto y Justino dicen que Agripina era una mujer muy hermosa. Era una mujer hermosa, era una mujer perversa y era una mujer ambiciosa. Así que con esas 3 descripciones, no voy a entrar en detalles cómo es que convenció al emperador Claudio, con el cual se casó, para que adoptara como hijo a Nerón. Entonces cuando se casa con el emperador Claudio y lo convence, Claudio adopta como hijo a Nerón. Con el tiempo, Nerón contrae matrimonio con la hija del emperador Claudio. Y otra vez, su madre de Nerón, Agripina, convence a Claudio de que lo nombre heredero a Nerón. Nerón empieza como emperador a la edad de 17 años. Los historiadores dicen que en su primera etapa como emperador él fue muy bueno, pero le ganó la ambición, los deseos por sobresalir, y los historiadores cuentan que se volvió él un hombre muy malo. Él era una persona que quería sobresalir, y tanto así era que quería sobresalir que se juntaba con los filósofos y los pensadores de su tiempo. Pero como él era el emperador
y cualquiera que lo contradiciera lo mandaba a matar o lo obligaba a que se suicidara. Poco a poco se fue ganando el repudio del mismo pueblo, pero pasó algo que desata la persecución. Se me olvidó dar este dato: en el año 54 muere Claudio, esposo de Agripina. Se dice que Agripina lo mandó a envenenar. Agripina es la madre bella, despiadada, ansiosa de poder. Entonces Nerón gobernaba bajo la influencia de su madre Agripina. Cuentan los historiadores que se desató o hubo un gran incendio en Roma. En el año 64, el 18 de julio, se desata un incendio. Algunos dicen que Roma se incendió porque las calles eran muy chicas, y como las casas eran de madera, era muy fácil que se incendiaran. Otros dicen que Nerón fue el que incendió Roma porque quería construir la ciudad para dejar plasmado su nombre. Cuando estaba quemando el imperio, este hombre estaba fuera de la ciudad y armó una brigada para rescatar a las personas y las trajo a vivir a su jardín, como señal, entre comillas, de una buena obra. Él, como un mandatario soberano, él tenía que estar bien de alguna o de otra forma con el pueblo. No es muy lejano de lo que pasa en la actualidad. En la actualidad, un político, una persona que gobierna, tiene que estar bien con el pueblo. Si no está bien con el pueblo lo hace a un lado. Lo mismo quería hacer Nerón en ese tiempo, pero al pueblo ya lo tenía harto. Los historiadores dicen que 2 de las colonias que sobrevivieron a ese gran incendio eran las que habitaban los cristianos y los judíos. Entonces a este hombre, Nerón, se le ocurre la gran idea de echarle la culpa, ¿a quién creen? A los cristianos y a los judíos. Y como los cristianos eran considerados personas deshumanizadas, porque no adoraban ídolos, eran considerados personas que se alejaban de la sociedad, que no amaban a la sociedad, porque no participaban en los eventos deportivos del imperio, porque no participaban en los juegos que hacían en el Coliseo, porque no participaban en sus fiestas paganas. Eran considerados como personas que no amaban a la humanidad. No fue hasta el segundo siglo después de Cristo cuando el cristiano ya dejó de ser considerado como persona que no amaba a la humanidad. Entonces, cuando este hombre le echa la culpa a los cristianos, se desata una persecución. Y esta persecución fue tan cruel que a los cristianos que agarraban los vestían con pieles de animales y los echaban al Coliseo y soltaban a los perros de caza. Y estos hombres, estos cristianos, eran matados por esos perros de caza. También a los cristianos que agarraban los ponían a pelear con gladiadores. Y contra un cristianito sin armas, los descuartizaban prácticamente en el Coliseo, los usaban como diversión. Otros de los castigos era la crucifixión, los crucificaban. Otro de los castigos, en el jardín del rey, amarraban a los cristianos, les ponían cera y en las noches los encendían vivos. Esto fue alguna de las cosas que hizo este perverso hombre. Fue tanta la crueldad que él tuvo contra el pueblo cristiano, a ver cómo sufrían estos hombres cristianos por la fe, sin negar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los historiadores dicen que mucho pueblo romano, muchas personas abrazaron el cristianismo debido a estos sufrimientos. Y fue tanta la conmoción que hubo en el pueblo que destituyeron a Nerón. Y a Nerón lo destituye, el pueblo se rebela en el 68 y sale prófugo. Como no tenía dónde ir, obvio nadie lo quería, los historiadores dicen que él se suicida.
el 9 de junio del año 68. La cronología de los emperadores: Augusto fue el primero, abuelo de Agripina, después le sigue Tiberio, después le sigue Calígula, después le sigue Claudio y llegamos hasta Nerón.